el tema de hoy. El tema de hoy es el desarrollo de gestas personales. Dicho de otra manera, el cuento propio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como escritores, la mayoría de las veces lo que estamos escribiendo es inquietudes, búsquedas, gustos, obsesiones, procesos, miedos, bueno, una serie de cosas que tenemos en la vida, y la escritura es uno de los medios a través de los cuales vamos a vivir eso, vamos a explicarnos eso o vamos a dialogar con eso. Por esa razón, en el Liber Secundus, que es donde estamos nosotros actualmente, el Liber Secundus, la segunda parte del libro de Carl Gustav Jung, del libro rojo. Por eso ahí nosotros nos encontramos desde el principio con una serie de diálogos. Vemos que los personajes están dialogando, pero lo que les he dicho aquí y en otras sesiones es que todos esos personajes habitan en nuestra psique. De manera que el primer personaje que está ahí, bueno, ya vimos el del rojo. El rojo fue el personaje de la clase pasada que ahondamos, vimos de qué manera los personajes son un mundo, de qué manera los personajes vienen de antaño, de hace muchos siglos, como parte de un proceso psíquico universal, de la psique universal. Fíjense, esto de la psique universal, qué importante es. Nos permite identificarnos como fractales, no como entidades separadas, sino como ángulos de mira de la realidad. Yo así me lo he podido explicar con más claridad. Yo soy un ángulo únicamente, pero soy parte de toda esa totalidad, ¿no? Estoy inmersa en esa totalidad. Entonces, esa es una de las razones por la cual los arquetipos están adentro, por la cual los arquetipos hay que estudiarlos desde sus orígenes y a través de todas sus transformaciones, y entender cómo la historia humana y los procesos de la historia humana los invierte, los cuenta de maneras distintas, los sataniza, los rechaza, los ensalza. Porque luego tenemos que si en una época algo es negado, en otra época esto es ensalzado. Entonces, eso lo vimos con el rojo. Esa fue nuestra sesión pasada y usé el rojo para que hiciéramos esa, para que tuviéramos esa visión panorámica de lo que era uno de los personajes con los que está dialogando yo. Hoy vamos a ver otros personajes, vamos inclusive a hacer lectura de estos personajes, me va a ayudar Vania y me va a ayudar Magda a hacer una lectura dialogada de los capítulos, pero todo esto, ¿por qué? Porque Carl Gustav Jung se permitió que estos diálogos interiores se dieran en el marco de historias. Si se fijan, cuando leemos El castillo en el bosque, que es después del rojo, lo que sigue es El castillo en el bosque. Si se fijan, cuando leemos esto, lo que vemos es, pues, que él te dice inclusive cómo llega al castillo. ¿Cómo llega al castillo? La imagen que tenemos aquí es la de una D, que es la capitular del capítulo. O sea, en cada capítulo hay una capitular. La capitular es la letra con la que inicia el capítulo, se le llama capitular. Pero dentro de esta capitular tenemos un ojo. ¿Por qué? Porque Jung, todo esto que nos va a contar son visiones dentro. Y esta visión no se da únicamente como un impacto de imagen, sino como un impacto de cuento. Es decir, la visión tiene desarrollo, la visión tiene personajes, la visión tiene diálogos, la visión es un proceso de su psique, un proceso de interiorización de lo exterior, de cómo afecta lo exterior y cómo lo procesamos en el interior. Entonces, por eso la D. Y
Los arquetipos, ¿cómo vamos a dialogar con ellos según el libro rojo de Jung? Si nosotros sabemos dialogar con todos estos arquetipos que nos habitan, mucho más fácilmente como escritores vamos a generar diálogos convincentes, mucho mejores, mucho más profundos, porque en nuestro inconsciente nosotros, no sé cuántos de ustedes hablan solos, no en el sentido de locura de que estás ahí hablando solo, sino que te estás constantemente retroalimentando de lo que harás, imaginando, pero ¿cuántos de ustedes de alguna manera hablan solos? Que puedan decir, yo hablo sola. Por ejemplo, yo hablo sola, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes también Mines, también Vania, muy bien Angelín, Luis, todos, sí, tú también. Ah, perfecto. Entonces estamos aquí, ok, estamos en lo mismo. Si alguien no habla solo, si alguien dice, ups, yo no, bueno, igual no ha identificado esos diálogos, pero sí que debe hablar solo porque a lo mejor no habla en voz alta, pero a lo mejor hay un diálogo interior que hay que identificar. Entonces, si no levantaron la mano, lo primero que les voy a dejar antes de seguir adelante es que identifiquen, es que a lo largo de la semana identifiquen de qué manera hablan solos, ¿sí? O sea, de qué manera, porque es muy sano. Es muy sano hablar solo, porque eres enteramente honesto. Es muy diferente hablar con alguien, aunque lo quieras y aunque le tengas confianza, que hablar contigo y tus personajes interiores. Yo la gente que más quiero y a la que más confianza le tengo, hay algunas cosas, aún algunas cosas que me guardo, ¿sí? Algunas, pocas a lo mejor porque le tengo confianza, pero el personaje de mayor confianza para dialogar con él está dentro. Entonces, esa confianza que tienes, esa es la que debes volcar en tu escritura. Cuando tienes miedo de decir algo por lo que dirán, por lo que pensarán, estás perdido como escritor. Pues si quieres, puedes, algún otro de los géneros, podrías a lo mejor escribir ensayo o investigación, ¿sí? Pero ficción. Ficción solo se puede escribir cuando te animas a ese diálogo con total honestidad, crudeza, desvergüenza, solo así. Si no, escoge otro de los géneros literarios. Nadie dice que no escribas, pero escoge otro género. Pero total desvergüenza para el decir, ¿sí? Porque eso debe ser la literatura, no es una tierra en donde vayamos nosotros a censurar a nuestros propios personajes. Imagínense nada más si nosotros censuramos a nuestros personajes en su decir. Perdidos estamos. Eso nos lo enseña el libro rojo de Jung. Eso es lo que nos enseña en esta segunda parte que está dialogando, ya vieron con el rojo, dialogó con el rojo. Ahora en el castillo en el bosque, ahora va a llegar a un castillo en el bosque. No sé quién recuerda cómo es que empieza la Divina Comedia, pero la Divina Comedia comienza precisamente con unas palabras de, se encontraba el personaje a mitad de su vida y en medio de una selva oscura. Esos dos medios, a mitad de mi vida y en medio de una selva oscura. ¿Cómo puede alguien saber que está a mitad de su vida? Pues es que esto es enteramente simbólico, ¿no? Estamos partidos por la mitad y estamos en medio de una selva oscura. Y en este caso, en el caso del libro rojo de Jung, este segundo capítulo del libro rojo es que él se pierde, llega a un bosque, en ese bosque divisa un castillo y va a entrar al castillo y se va a encontrar con una biblioteca. Bueno, primero lo recibe una especie de mayordomo sirviente. Ahí parece algo oscuro el recibimiento, el castillo, lo lleva hasta una biblioteca. En la biblioteca que hay un erudito. ¿Sí? En la biblioteca hay un erudito. ¿Quién lo leyó? Bien. ¿No? Los que no se preocupen Yo, ahorita. Muy yo lo bien. leí.
Muy bien. Bien, los que no, pues no se preocupen, lo vamos a conocer, pero conviene, y por eso estoy haciendo esta intro, pero conviene que vayan por él porque es fuerte. ¿Quién es ese erudito? Los que lo leyeron, ¿quién creen que es ese erudito dentro de ese castillo en el bosque lleno de libros? O también los que no lo leyeron, ¿quién? Porque, ¿quién? Angeline, tú levantaste la mano, ¿verdad? Sí, para mí fue muy difícil entender ese capítulo. La verdad no le encontré quién era. Quise buscar como qué tipo y la verdad no lo encontré como los otros se hicieron más, otros que he leído Ujú. más claros y más entré en ese proceso. Ese se me hizo dificilísimo esa parte. ¿Qué La verdad crees? soy honesta. Está No, súper bien. Está súper bien que se te haya hecho difícil y precisamente ese, ¿por qué crees que se te hizo difícil? Porque porque Exacto. el erudito es Jung. Sí, Entonces, tú estabas sí. como buscando un arquetipo y Magda, adelante. A mí me encantó ese capítulo, ¿eh? Y me parece, digo, a mí eso exactamente, que es él y que se está cuestionando estas cuestiones de ser el estudioso, el hombre de ciencia, ¿no? Y que se topa. Me parece que hay ciertos momentos en que tiene hasta un sentido cómico muy simpático, ¿no? Cuando con la niña, o sea, la muchachita, entonces él dice, ¿qué es esto? O sea, ya como que se cuestiona yo que soy un estudioso, ahora estoy inventándome una novela romántica aquí con una niña, es como diciendo, esto es ¿cómo se llama? Un lugar común tremendo, y yo en eso voy a caer, qué barbaridad, ¿no? Ujú. Hasta que lo convierte, bueno, en una realidad y se da cuenta que, bueno, el romanticismo también tiene su lugar en él mismo también, ¿no? Y entonces ya hasta cuestiona si el erudito será, pues, no a lo mejor hasta aburrido, ¿no? Que en su vida no ha dado lugar a estas cosas. A mí me pareció preciosa ese capítulo, me encantó. Pero yo tengo una duda, no sé. A ver. Siento que él, porque además volví a leer el del rojo, que de verdad es también muy bueno, y como decías tú ahorita, son visiones, bueno, son como una especie de sueños, me imagino, ¿no? Ujú. Y que él tiene estos sueños, o sea, esto ya lo estoy inventando yo, y que a través de ellos él trata de conocerse y de analizarlos, ¿no? No sé en dónde leí que inclusive él en un principio no lo quiso publicar y eso porque sentía que estaba teniendo como que se estaba haciendo como psicótico, ¿no? Que estaba teniendo un brote psicótico. Y pues realmente lo que pasa es que es una confrontación consigo mismo en esa búsqueda de quién soy de verdad y qué siento. Eh, no sé si estoy bien o en realidad no era así, pero a mí me da la impresión de que todo es producto de ese cuestionamiento que se hacía él respecto a sí mismo y a su inconsciente, ¿no? Sí, estás bien en todo punto estás bien. Voy poco a poco, desde el final y hacia terminar en el castillo en el bosque para volver. Seguramente lo leíste en el prólogo él explica bueno, estas visiones empezaron antes de la Guerra Mundial y de alguna manera, pues, hay personas con esas capacidades, ¿no? De visiones. Entonces, estas visiones que que seguramente eran en su imaginación, pero eran muy poderosas, a lo mejor eran como estar constantemente pensando en esto, tanto que estaban llenando su vida. Y en ese sentido, él decía que podía ser un brote psicótico porque le estaban llenando. Y de lo que estaba lleno, pues era de la energía mundial que estaba a punto de darse. Porque yo me imagino la energía que había en el planeta Tierra, esto también Mines nos podrá explicar, la energía que había antes de algo tan terrible como pues el inicio de estas guerras que fueron guerras ya, bueno, todas las guerras son monstruosas, pero
pero pienso que eso es lo que estaba él recibiendo y estas primeras visiones de las que habla, que son las que le dieron el miedo del brote psicótico, eran las de los ríos de sangre. Eso por un lado. Por otro lado, no todas las visiones que narra en el libro rojo, no todas estas visiones tienen la misma característica. Algunas sí son el entrar en su mundo imaginal con control. O sea, y tanto control como para estarlas escribiendo, ¿sí? O sea, algunas sí están en ese terreno. Esa es la razón por la que inclusive él no quería publicar el libro rojo, porque como científico temía que el libro rojo le fuera a afectar en su trayectoria, que ya era un científico reconocido, y el libro rojo entraba en un terreno muy inestable, muy pantanoso, que los científicos pues hubieran a la mejor rechazado. Ahorita no, las cosas han cambiado. Eso. Y con respecto, ya vamos regresando al castillo en el bosque, a lo que es el castillo en el bosque, al por qué está bien que Angelino lo entienda, o está bien que a ti te haya gustado, y está bien siempre todo, porque son nuestras experiencias con el libro. Y si, por ejemplo, Angelina dice, no lo entendí, ese no lo entendí, los otros sí, ese no. A lo mejor es precisamente porque estaba buscando en ese personaje que es el propio Jung. ¿Qué personaje era? Bueno, pues tan sencillo como un erudito, ¿verdad? Un erudito, pero es que es el propio autor que está entrando dentro de sí y teniendo la capacidad de verse a sí mismo. ¿Cuántas veces hacemos esto? Es un ejercicio de lo más intenso, vernos desde fuera. Él llega a ese castillo que es su propio espacio vital, entra a ese castillo, llega hasta la biblioteca del erudito, ni le pone atención, sigue leyendo. O sea, el erudito está leyendo, lo saluda, le dice así, quédese aquí, bienvenido, y lo ignora. Entonces él se está dando cuenta de que tal vez ha ignorado, de que tal vez por estar tan concentrado en sus libros, él ha ignorado otros aspectos de la vida. ¿Y cuáles son esos otros aspectos de la vida? Jung, que está viéndose a sí mismo en el erudito, empieza a imaginar allí dentro del castillo que ahí capaz que tiene encerrada una hija muy hermosa, una hija totalmente el arquetipo de la doncella de los cuentos. O sea, un arquetipo de lo más natural, conocido, lugar común, dijiste bien, Magda, lugar común, la heroína. Hasta pone ahí el color del cabello, el color de los ojos, el típico personaje del cuento, que es la que está encerrada allí en un castillo y la tienen que salvar. Entonces se pregunta, ¿qué onda conmigo? Dice Jung, ahora, porque él está consciente de que esto es una entrada a su imaginación. ¿Qué onda? Ahora voy a estar hablando de una como novelita de amor, de lo más, de las que yo suelo criticar porque soy estudioso. O sea, yo soy un estudioso. ¿Yo cómo voy a estar hablando de novelitas de amor? Pues de las novelitas de amor que tanta gente necesita, que tanta gente quiere, que tanta gente lee, que a tanta gente le gusta. O sea que hay muchos en ese espacio. Y se da entonces el encuentro con la otredad, su otredad. Yo soy esto, pero necesito encontrarme con esto, con lo que yo no soy como erudito. Y vamos a tener un diálogo con esta chica con la que se encuentra. ¿Les parece bien? Sí, vamos a tener un diálogo y me va a ayudar una chica que curiosamente tiene características muy similares, rubia, atractiva, encerrada en una torre por el COVID. Pues, ¿qué hacemos? Ok. Y comenzamos el diálogo. Ya Jung, que es el personaje que entra al bosque, llega al castillo, encuentra con el erudito y piensa que es un loco por estar imaginando estas cosas. Entonces vamos a ver, se encuentra con la chica se le aparece y va a dialogar con ella. Oh, ¿también tú piensas vilmente de mí? ¿También tú te dejas seducir por la infeliz ilusión de que pertenezco a una novela? ¿También tú, de quien esperaba que te hubieras despojado de la apariencia y aspiraras a la esencia de las cosas? Disculpa, pero ¿eres efectivamente real? Esto es una similitud demasiado infeliz con aquella escena de novela que están desgastadas hasta lo absurdo.
como para poder aceptar que no eres un mero engendro de mi cerebro insomne. ¿Es pues mi duda verdaderamente legítima si una situación se asemeja tanto a una novela sentimental? Desafortunado. ¿Cómo puedes dudar de mi realidad? Ella cae sollozando sobre sus rodillas a los pies de mi cama y cubre su rostro con las manos. Mi Dios, ¿es realmente después de todo y estoy siendo injusto con ella? Despierta mi compasión. Pero, por el amor del cielo, dime una cosa, ¿eres real? ¿Tengo que tomarte en serio como realidad? Ella llora ¿Quién y no eres? Él me mantiene aquí en insoportable cautiverio, no por envidia u odio, sino por amor, pues yo soy su única hija y el fiel retrato de mi madre, tempranamente fallecida. Me tomo la cabeza. ¿No es esto una banalidad infernal? Palabra por palabra, la novela de una biblioteca pública. Oh, vosotros, dioses, ¿a dónde me habéis conducido? Es para reír, es para llorar. Es difícil ser un bello sufriente, destrozado trágicamente, pero convertirse en un simio, vosotros los bellos y grandes, lo banal y eternamente irrisorio, lo indeciblemente manoseado y gastado, ¿no les ha sido depositado nunca como regalo del cielo en las manos alzadas en plegaria? Sin embargo, ella yace aún ahí y llora, pero ¿y si fuera real? Entonces sería digna de pena. Todo hombre tendría simpatía con ella. Si es una muchacha decente, ¿cuánto le debe haber costado entrar en la alcoba de un hombre extraño y superar su timidez de esta forma? Oh, mi querida niña, pese a todo quiero creerte que eres real. ¿Qué puedo hacer por ti? Al fin una palabra de boca humana. Fíjense, escuchen, me detengo. Fíjense esto, al fin una palabra de boca humana. Todo lo demás que había estado diciendo el erudito, el alzado, el presuntuoso, el lector, el científico, no era palabra de boca humana, sino hasta que le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Se levanta, su rostro resplandece, es bella, hay en su mirada una profunda pureza, tiene un alma bella y lejana del mundo, un alma que quiere venir a la vida de la realidad, a toda la realidad digna de piedad, al baño de lodo y a la fuente saludable, oh esta belleza del alma, verla descender hacia el mundo inferior de la realidad. ¡Qué espectáculo! ¿Qué puedes hacer por mí? Ya has hecho mucho por mí. Pronunciaste la palabra redentora al no colocar ya lo banal entre tú y yo. Sabe, pues, estaba conjurada por lo banal. Ay de mí, te transformas en algo que parece surgido de un cuento. Sé sensato, amigo mío, y ahora no tropieces aún sobre lo fabuloso, pues el cuento de hadas es solo la abuela de la novela y aún más universal que la novela más leída de tu época. Y tú sabes, por cierto, que lo que corre hacia milenios por la boca de toda la gente es, en efecto, lo más masticado, pero también lo que está más próximo a la más alta verdad humana. Por lo tanto, no dejes que lo fabuloso se interponga entre nosotros. Ah, eres astuta y no pareces haber heredado la sabiduría de tu padre, pero dime, ¿qué piensas de las verdades divinas, de las así llamadas verdades últimas? Me resultaría muy extraño buscarlas en la banalidad. Según su naturaleza deben, pues, ser muy poco comunes. Piensa tan solo en nuestros grandes filósofos. Cuanto menos comunes son estas verdades últimas, tanto menos humanas tienen que ser también, y tanto menos te dirán algo valioso o rico en sentido acerca de la esencia y el ser del hombre. Solo lo que es humano y lo que tú injurias de banal y trillado contiene la sabiduría que buscas. Lo fabuloso no habla en contra, sino a favor de mí, y comprueba cuán universalmente humana soy y hasta qué punto no solo necesito la redención, sino también que la merezco. Pues yo puedo vivir en el mundo de la realidad también, o quizá mejor que muchos otros de mi género. Rara muchacha, eres desconcertante. Cuando vi a tu padre, esperé que me invitara a una conversación erudita. No lo hizo y por eso me disgusté con él, pues me sentí ofendido en mi dignidad por su distraído descuido. En ti, sin embargo, encontré algo mucho mejor. Tú me das materia para pensar. Eres inusual. ¿Te equivocas? Soy muy usual. No puedo creer eso.
Qué bella y digna de adoración es la expresión de tu alma en tus ojos. Dichoso y envidiable el hombre que te liberará. ¿Me amas? Por Dios, te amo, pero lamentablemente ya estoy casado. Por lo tanto, ¿ves? La realidad banal es incluso un redentor. Te agradezco, querido amigo, y te mando un saludo de Salomé. Con estas palabras, su figura se disuelve en la oscuridad. Una luz de luna opaca penetra en la habitación. En el lugar donde ella estaba hay algo oscuro. Es una profusión de rosas rojas. Bueno, nos vamos a detener ahorita. Gracias. Gracias, Vania. Porque este es un diálogo que no lo podemos dejar así. O sea, tenemos que entender qué pasó ahí con el erudito, que es él, que esperaba tener una conversación seria con el otro erudito y termina teniendo que hablar con lo banal, con el cuento de las comadres, con el cuento del mundo, con el cuento de las cosas cotidianas, con el cuento del cotilleo. Entonces, híjole, si Jung con estos encuentros y mostrarnos su alma y cómo él mismo se hace crítica. Bueno, si esto no es verdaderamente asombroso, el que alguien nos abra su alma, este libro es la apertura de un alma, de decirnos, aquí está lo que he pensado y aquí está lo que he dialogado. Pues adelante, comentarios. Mines. Sí, hermoso, hermoso el relato, la forma de contarlo, y lo que me sorprende absolutamente es que estemos hablando de este tema en esta temporada de eclipses en los ejes Géminis-Sagitario, porque los eclipses tienen sus temporadas en los signos que van durando 18, 19 meses, y tocan los asuntos de los signos, ¿no? Entonces el nodo sur, que son los asuntos que hay que soltar, tienen que ver con Sagitario, y que son las verdades absolutas, las teorías del todo, la ideología suprema, ¿no? Para ir al nodo norte, que es la puerta de entrada a algo nuevo, de un punto evolutivo, en Géminis, que es el cotilleo y las verdades mínimas, ¿no? Y estoy haciendo esta sincronía con lo astrológico y me parece que es un flash total. Por eso tenemos que hacer nuestro taller de sincronía, ¿no? Tenemos que hacerlo, pero bueno, ¿qué más que esto que se da y que se da sin prepararlo, porque está sucediendo y a lo mejor es que son las energías las que llegan, las que imponen, las que nos piden que alguna cosa se cuente, se diga de una u otra forma. También sucedió que no estuvo Mines el jueves y hablamos de los 4 elementos y ella estaba dando una clase de los 4 elementos. Entonces es muy interesante esta sincronía. Y esto que vos decías al principio, de cuando él estaba en las preliminares de la guerra, está coincidiendo con este momento, porque Urano también estaba transitando por Tauro, y estaba generando energías bastante parecidas a lo que está pasando ahora, ¿no? Que es la ruptura de las estructuras y el flash de la conciencia para cosas nuevas. Así que no sería de sorprendernos que aparezca en este tiempo mentes iluminadas con propuestas de lo que fue Jung en su época, para ahora. Así que habría que estar atentos. Sí, gracias Mines, gracias como siempre por tu voz de astróloga. Te voy a pasar luego también un video porque hablamos de una autora, Christine de Pizan, y su padre era astrólogo y les di una probadita de lo que realmente es la astrología desde mi visión bastante limitada, pero te la paso para que luego tú, si quieres también participar en esa sesión y platicar un poco más, nos encantaría. Pero bueno, ¿quién más quiere comentar sobre esto? Este diálogo que tuvimos, que tiene Jung, que primero espera, no sé, espera platicar con el intelectual y tiene que platicar con la joven que le enseña más.
Le enseña más, le enseña de la vida. ¿Quién más quiere comentarnos algo? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? Angeline, ¿qué pasó ahora con el capítulo? Sí me interesa saber qué pasó ahora con el capítulo que tú sentías que no entendías. Cuéntame. Bueno, sí lo entendía, pero no me quedaba tan claro como que quién era. Entonces ahora que ya lo veo, me encanta y es más, tengo subrayadas esas frases. En lo inusual, eso se me hizo increíble, están las verdades más sabias y yo, ¡oh! Cuando leí esa frase, no ahorita, sino desde el de ahora más me impacta decir, pues sí, en lo cotidiano, en lo simple, ahí está lo profundo. Eso fue así como que digo, qué maravilla de ir contigo y pensar que en las cosas más triviales, entre comillas, está la verdad más grande. Ujú, ujú. Sí, exacto, en esas cosas que están ahí, en el café, en la amistad, en tender la cama, en entrar al baño, en cositas que hacemos todos los días, mirarlas desde esa sacralidad de grandezas es lo que está él contándonos Exactamente. que lo tuvo que vivir. ¿Mm? ¿Sí? ¿Quién más? Gracias, Angelina. ¿Algo más, Angelina? ¿No? María de la O y luego Selene. Bueno, yo veo tres cosas aquí. Primero, el asombro de él al encontrarse con la voz del alma reflejada en sus ojos, como que él se impactó, estaba como anonadado. Y luego la conclusión de que ella, la doncella, la que no era erudita, le estaba dando tarea o le estaba dando qué pensar, ¿no? Al final yo concluyo pues que en un momento dado, a lo mejor, como nos puede pasar a todos, creemos que aquello que está guardado, encerrado, nos puede decir nada, ¿no? Y de repente descubrimos como un tesoro, como abrir un cofre y encontrar un tesoro ahí en algo que está guardado y que creemos que no nos va a decir nada y nos da una sorpresa, lo que yo leí. Exacto, exacto. Ah, dice Selene que no. Ah, bueno, pero ¿quién más quiere comentarnos ahorita? Porque es importante a cada quien cómo le llega esto, este diálogo. Les pregunto porque la siguiente consigna va a ser que tendrán que hacer un diálogo. Entonces ya vimos con el rojo la clase pasada todo lo que era el rojo y de qué manera costaba para muchos hablar con el rojo, reconocer al rojo, pero ahora estamos con personajes con los que a lo mejor hay una dificultad distinta. Es una dificultad muy diferente la de hablar con lo banal que la de hablar con el rojo. ¿Se fijan qué diferencia? Este señor, qué grande. Yo, perdón, seguiré exclamando cada vez que me caigan veintes de su grandeza. O sea, hablar con lo banal y luego con los desafortunados. No, bueno, ¿quién más quiere comentarnos? Luis, ¿quieres comentar algo? ¿No? Porque sus comentarios siempre enriquecen bastante. No se los guarden. No, está bien, voy a compartir. Yo sentí bonito al estarlo escuchando, fue lo que sentí. Da pena. Te oímos bajito. Sí te oímos, pero bajito. A ver. Que sentiste bonito, eso sí lo oímos bien. ¿Ya me escuchó bien? Un poquito mejor. A ver. ¿Y ahora? Mejor. Va. Pues es que yo siempre he pensado eso, pues que las cosas bonitas están en lo pequeño del mundo, ¿no? Y pues no sé, siempre he tenido como que no encuentro ese lugar para encajar, ¿no? Porque pues, la mayoría nomás está corriendo de un lado a otro. Dices, ¿qué quieres, no? ¿O qué es lo que te gusta? No, pues nada. No, pues no sé. ¿Y tus hobbies? No, pues no tengo. ¿Estás bien? No, pues sí, todo bien. Y hasta ahí, ¿no? O sea, y como que todo es muy, muy simple, pues. Y para mí nunca ha sido así, pues. No sé, soy muy curioso. Y esto, y luego yo me sentía, llegó un momento que pues ya, yo me sentí así como que, oh, es que todos son mensos. Y yo, no, no. Pero luego me di cuenta que sí, que entras en arrogancia, como es este tipo de que, es que yo por qué voy a leer los cuentos de amor, ¿no? Y es lo mismo de que, yo por qué voy a escuchar a esta gente pequeña, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Y te das cuenta que pues, tú eres como ellos. Todos somos como muy parecidos, unas copias de otros, ¿no? Está curioso eso. Y sí, o sea, yo pienso eso tan parecido
que hay que disfrutar las pequeñas cosas, porque uno dice, no, es que yo quiero buscar la felicidad. Entonces, güey, pues es que la felicidad no es algo que tú vayas así como a encontrar a lo largo de la carrera, cuando tengas dinero, cuando encuentres una mujer bonita, cuando tengas tal objeto, ¿no? Se encuentran las pequeñas logros que tú obtienes, ¿no? A lo largo de la vida, esa satisfacción que te da al cumplir algo que te dé esfuerzo y esos pequeños momentos de paz, porque la vida la neta es un putazo en la cara. Ujú, ujú. Y por eso sentiste bonito, porque te sentiste comprendido y acompañado. Así es. Eso es importante, te sentiste comprendido y acompañado. Gracias, Luis. Carmen, ¿querías comentarnos? Pues es más sobre lo mismo, cómo es oportuno eso, la sincronía que hablabas con Inés y con todos, que cómo en este momento que esperemos que no estemos al borde de guerras, pero sí en un rompimiento de estructuras, y cómo todos, muchos nos hemos visto en la necesidad de valorar esas pequeñas cosas, como decir, ay, qué bueno que yo estoy en un jardín, qué bueno que tengo esta planta, qué bueno que puedo tomarme un café, qué bueno que no puedo salir, pero aquí me hago mi café. O sea, nos ha hecho valorar muchas cosas. No puedo ir a ver a mis amigas, pero les puedo mandar un WhatsApp. Muchas pequeñitas cosas que pueden hacer y que pueden hacer válida la vida y al mismo tiempo nos hacen ver que todo lo demás por lo que andábamos no importa. O sea, en realidad, ¿qué importa el éxito? ¿Qué importa el trabajo? ¿Qué importan muchísimas cosas, ¿no? Que nos estaban yendo de las manos las cosas más valiosas. Sí. Y esa frase que a mí, por ejemplo, me parece contundente, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, hasta que no vemos, como dicen, a los ojos a alguien y le preguntamos, ¿cómo estás? Todo lo demás estamos como autómatas, no sé, o ensimismados, o nomás pensando en rápido, rápido, no sé. Entonces, es un libro así, una joya. Y todo lo que nos has traído a hacérnoslo ver y a irlo reflexionando, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias, Carmen. Y también sus comentarios, porque sus comentarios son un diálogo, ¿no? Si estuviera yo nada más hablando, yo me perdería de otros ángulos de, mira, por ejemplo, fíjense cómo el erudito puede convertirse a través de su mirada, puede convertirse ya no en un erudito, sino que puede convertir en un empresario, el erudito puede convertirse, es decir, puede convertirse en todo aquello que nos está distanciando de las cosas simples y sencillas de la vida. Y esto si solo yo lo expongo, de repente nos perdemos de los otros ángulos de mira, por eso les doy la voz. Adelante, Selene. Ahora sí, ¿verdad, Selene? Adelante. Bueno, es que no escuché realmente el texto, pero escuchando los comentarios de todas, hay una cosa que se repite y que es las pequeñas cosas, pero yo a través de todo lo que he vivido de unos años para acá, descubrí que esas pequeñas cosas en realidad son las cosas grandes, son las cosas verdaderamente importantes, porque las pequeñas cosas no hay manera de conseguirlas cuando tú quieres o con dinero. Esas pequeñas cosas cuestan mucho trabajo, a veces cuestan años lograrlas, la estabilidad, los amigos, la paz, o sea, esas cosas son las verdaderamente grandes para mí. Lo otro lo consigues de alguna manera, pero eso lo tienes que trabajar, lo tienes que obtener de otra manera. Entonces, no son pequeñas cosas, pero sí es verdad que estamos viviendo una época en la que esas pequeñas cosas, como les dicen, se convierten en lo que nos salva y lo que nos ha rescatado. Quien no ha trabajado o cultivado esas cosas, la está pasando muy mal. Sí, o está teniendo que llegar a ellas y a lo mejor de pasarla mal, termina finalmente por entender algo. Y ese pasar mal es su camino. Gracias, Helene. Muy bien. Adelante, Mines. Y a mí me dejó pensando y me hizo referencia a hechos cotidianos. Acá en mi casa se rompieron algunas cosas en las cañerías y entonces vino el plomero
y yo me resonó esto de cómo establecer el diálogo con el otro, el que habla de otras cosas, porque me es más fácil hablar acá con ustedes de astrología y en mis cursos, que establecer un diálogo con el plomero, con las cosas cotidianas que pertenecen a mi casa, en mis espacios cotidianos, pero cómo uno no está acostumbrado al diálogo con otra cosa que nada que ver con uno, ¿no? Entonces esto, lo que pasa acá con él y con el erudito y con esto, me resonó por ese lado. Muy bien, Mines. Y para los que escriben, que aquí pues se inscribieron porque les interesaba el libro rojo de Jung, pero se inscribieron porque también querían que les enseñara a escribir. Es decir, bueno, no que les enseñara a escribir, sino que les diera elementos, herramientas para su escritura. Esto que está haciendo él es una de las grandes herramientas para los diálogos. ¿Por qué? Porque dice Mines, con el plomero, con ustedes puedo hablar de astrología o de Jung o de otros temas, pero con él no podía. Entonces tenía yo que moverme de mi zona de confort de diálogo, que es con el erudito, y para hablar de otras cosas más simples, pero él venía a poner orden en mi casa, donde vivo, donde estoy diario, ¿no? Entonces, miren, cuando estén en la escritura, no necesitan recordarlo, va a suceder en automático, porque está alimentando su inconsciente con estos elementos de conciencia, y entonces en la escritura surgirán poco a poco, no tienen ya ni siquiera que preocuparse de recordarlo, esto ya quedará instalado en estos procesos interiores de diálogo. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? A ver, Vania, adelante. Y yo justamente me quedé ahí, no atorada, pero me capturó más la parte anterior al diálogo, cuando él está hablando con él mismo y dice que entrar a esa parte es un infierno, es un sinsentido, es para qué, es burdo, es ordinario. Y dice, pero sin embargo me siento incapaz de elevar más mis pensamientos. O sea, ha llegado a un nivel intelectual y analítico tan alto que ya no encuentra verdades. Entonces necesita soltarse a esa parte. Entonces esa parte me pareció mucho más fuerte incluso que el diálogo. La parte con él mismo en donde se reprime, pero al final no lo puede evitar, y a la hora que la ve y la describe como paliducha y alargada y tal, dice, Dios, o sea, ¿qué es esto que no puedo dormir? Está parada ante la puerta, por el amor de Dios, ¿qué es esto? Se acerca, y ya una vez que se acerca ya no lo puede evitar. Ese pedazo de resolución con él mismo se me hace súper fuerte, y va con lo que dices ahorita, o sea, no lo busques, eventualmente ese momento va a llegar y va a fluir como cascada, ¿no? O sea, se va a dar que ese otro sector de tu interior sea el que hable. Esa parte a mí me llamó mucho la atención. Exacto, porque acuérdate que al principio también su lucha, ya cuando se le aparece, acuérdense todos, ¿eres real? O sea, no eres real, ahora sí estoy alucinando, ¿no? Bien, Luis, levantaste la mano también, adelante. Sí, es cierto, porque ese momento, concuerdo, se manifiesta en un momento u otro cuando uno pues realmente se pregunta, ¿no? De que es hay algo más, ¿no? Ya cuando te haces esa pregunta, pues abres la cajita, ¿sí? Y también, por ejemplo, lo que decía Miles, de que es que no puedo entablar una conversación con el plomero o algo por el estilo. Lo que yo he hecho, también para salirme como de mi zona, es siempre asumir que la otra persona sabe algo que yo no sé. Entonces, al yo asumir eso, se abre el diálogo, se habla pues una conversación chida pues, con otra persona verdadera, se puede decir. Sí, porque te pones en la actitud de escucha, ¿verdad? De escucha y de aprendizaje. Y en realidad cuando estamos en esa situación, pues es ir precisamente a lo banal, porque nosotros tenemos familia, amamos a alguien, el plomero también. Entonces ahí cuando bajas a eso que es lo cotidiano, lo universal, que no sé, tus problemas familiares o tus problemas con los amigos o la economía del país, etcétera, entonces ahí quedas en donde hay un diálogo, porque es lo que estamos viviendo todos, y que luego la erudición o el pensamiento elevado quiere
quiere dejar de lado y no puede. No está Jung tampoco señalando como que vamos a eliminar la búsqueda de lo trascendente. No, no dice eso. Tiene que haber un diálogo y una integración. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Si no, tenemos luego otro diálogo por acá, preparado ya también, bueno, no preparado, sino simplemente les pedí favor por un mensajito. Pero vamos ahora, después de este encuentro con la chica, que es largo, bueno, pasan más cosas, no es la única.